Bienvenido a esta presentación del AI Festival. En esta presentación vamos a centrarnos específicamente en lo que llamaríamos una demostración. Vamos a ver a Copilot, a Microsoft Copilot en acción, y para esto vamos a presentar un caso de desarrollo de contenido completo de una propuesta comercial. Mi nombre es Oscar Jerometa, soy lo que llaman algunos un especialista en inteligencia artificial desde la perspectiva del usuario. Allí tienen mi dirección de correo electrónica para lo que pueda serles de utilidad. ¿Cuál es el objetivo de esta demostración que vamos a presentar a partir de este momento? Es mostrarles cómo Microsoft Copilot es una herramienta que nos permite potenciar nuestras habilidades, nuestra creatividad, nuestra capacidad de innovación para ayudarnos en la generación, elaboración y diseño de una propuesta de valor agregado. Para esto, lo que les voy a proponer es tomar un caso particular. Vamos a desarrollar una propuesta de turismo gastronómico. Ese es el caso que vamos a tomar. Ahora, a continuación, les doy detalles adicionales de ese caso. Y a partir de eso vamos con ese solo punto de partida a desarrollar la idea. Primero vamos a darle forma a la idea, vamos a generar definiciones usando un mecanismo de lluvia de ideas, vamos a definir el público objetivo, vamos a definir una propuesta de valor. Teniendo esas definiciones iniciales vamos a pasar a la fase 2. En la fase 2 vamos a diseñar la experiencia, primero desde algunas características gráficas que vamos a tener para mantener después homogeneidad. Vamos a definir los itinerarios que podría tener esta propuesta de turismo gastronómico. Vamos a generar descripciones para esa propuesta con ya una definición más clara de lo que es el producto que vamos a ofrecer. Vamos a pasar a lo que llamamos la fase 3, que es empezar a elaborar una estrategia de comunicación. Ahí vamos a generar distintas propuestas de contenido para redes sociales, para promocionar el evento. Vamos a generar algunas ideas visuales, vamos a elaborar la segmentación de la propuesta, hacia quiénes va dirigido, en qué redes sociales, etc. Y en una última fase, en la cuarta fase, vamos a hacer algo que es sumamente importante en todo proyecto y que no debemos perder nunca de vista, que es vamos a definir KPIs que nos permitan medir la performance del proyecto. Vamos a generar algunos elementos de análisis para tener ya herramientas al momento de tener que evaluar la propuesta. Por último, habrá espacio para sus preguntas y podremos conversar respecto de cómo usamos la herramienta Copilot para el desarrollo de esta propuesta comercial. Les presento primero el caso. La idea es crear una experiencia culinaria asociada al turismo regional, concretamente en Colonia del Sacramento, Uruguay. Por eso van a ver que repetidamente vamos a hablar de Colonia del Sacramento, porque es el lugar en el cual ubicamos
una propuesta de turismo gastronómico. ¿eh? El objetivo entonces es tener una experiencia gastronómica con una campaña de marketing que nos permita lanzar una nueva ruta de turismo gastronómico en la región de Colonia del Sacramento, Uruguay. Para que podamos ubicarnos de qué estamos hablando, Colonia del Sacramento es una pequeña ciudad, una de las más emblemáticas de Uruguay, de las más antiguas del país, que está ubicada a orillas del Río de la Plata, frente a la ciudad de Buenos Aires, del otro lado del Río de la Plata. Es una ciudad fundada por los portugueses en el año 1680 en el contexto de la división de las tierras a conquistar entre españoles y portugueses y el Tratado de Tordesillas. Esta ciudad fue escenario de disputas entre las coronas de Portugal y España, lo cual hizo que esta ciudad tuviera una impronta muy particular porque en ella encontramos restos de la arquitectura colonial portuguesa y de la arquitectura colonial española. Eso ha quedado reflejado en lo que se llama la Ciudad Vieja. Tiene un barrio histórico que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con lo cual es una pieza de historia importante que tiene un contenido turístico muy, muy importante. Más allá del valor histórico, Colonia hoy es parte de una región agroproductiva muy importante dentro de Uruguay. Es la cuenca lechera y vitivinícola del suroeste de Uruguay, con lo cual es una zona en la cual abundan viñedos, abundan productos regionales centrados en la lechería. Acá se instalaron hace muchos años colonos suizos que dieron lugar al desarrollo de toda una industria láctea muy importante. Es en consecuencia, una zona rica en propuesta gastronómica que combina sabores locales, tradicionales de la comida criolla, con vinos regionales y una atmósfera muy tranquila en un contexto colonial histórico, con lo cual Colonia del Sacramento es un lugar ideal para desarrollar turismo gastronómico. Espero les haya servido la pequeña reseña para tener una perspectiva de en qué lugar vamos a estar intentando desarrollar una idea y el por qué elegí este lugar en particular y el por qué vamos a elegir algunos elementos en particular que van a ir surgiendo a lo largo del ejercicio. Pasemos a trabajar la propuesta. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero es elaborar la idea en general, generar la propuesta, darle un nombre, definir qué es lo que queremos hacer. Y una vez que hagamos eso, vamos a definir a qué público apuntamos y cuál es la propuesta de valor única que vamos a hacerle a ese público objetivo al cual nos vamos a dirigir. Es decir, vamos a empezar la elaboración de un proyecto. Para esto vamos a utilizar vamos a utilizar Chat Copilot. Yo acá les estoy mostrando una pantalla de acceso a una cuenta Microsoft 365 que tiene asociada una licencia Copilot. Y estoy usando específicamente la herramienta Chat Copilot que me permite, es un chatbot que me permite interactuar
con el modelo de lenguaje a fin de obtener resultados. Para ser más ágil y no perder tanto tiempo escribiendo cada uno de los prompts, tenemos mucho trabajo por delante, yo he escrito parcialmente los prompts, entonces voy a copiar y pegar y voy a repasar con ustedes el contenido del prompt antes de ejecutarlo. El prompt inicial es una descripción de lo que acabamos de hablar. Imaginemos que somos una agencia de viajes o una entidad de promoción turística. Eso es el rol que le estoy pidiendo al asistente que asuma. Y nuestro desafío es lanzar una nueva ruta gastronómica. Entonces le indico claramente, actúa como un experto en materia en marketing turístico y gastronomía. Sugiere 5 ideas innovadoras para una ruta de turismo gastronómico en Colonia del Sacramento, vamos a agregarle Uruguay. Enfócate en experiencias únicas que atraigan a foodies y viajeros culturales. Considera productos locales, tradiciones y posibles socios, entre paréntesis, restaurantes, productores, etc. ¿Sí? Simple. Lo primero es pido una lluvia de ideas. Ejecutamos el prompt. Como consecuencia del prompt que ejecutamos, me genera 5 propuestas. Revisémoslas rápidamente. La primera, cada una tiene su ya título. Sabores del tiempo, un viaje gastronómico por la historia. Concepto, una experiencia que combina la historia colonial de Colonia con platos inspirados en distintas épocas, indígenas, colonial portuguesa y española, inmigración europea. Interesante. Segunda, de la huerta al plato, ruta de productores locales. Un recorrido por chacras, viñedos y huertas orgánicas donde los visitantes cosechan, cocinan y degustan. Me gusta la propuesta. Esta propuesta incluye visitas a productores de quesos, miel, aceite de oliva, vinos y frutas, clases de cocina con chefs locales usando ingredientes recién recolectados y un picnic gourmet en entornos naturales. Me gusta, tiene varios elementos, quesos, viñedos, olivares, chefs locales, interesante. Colonia Mordiscos, tour callejero y de mercados. Una ruta informal y divertida por los sabores callejeros y mercados de la ciudad. Food trucks, puestos. Me gusta más la segunda por ahora. No sé cuál les gustará a ustedes. A mí me gusta la segunda. Amor y sabor, experiencia gourmet para parejas. Concepto, una propuesta romántica que combina gastronomía, paisajes y experiencias sensoriales. Cena a la luz de las velas, en bodegas o miradores, catas de vino y chocolate, talleres de cocina para dos, paseos en carruaje. Me gusta, ¿eh? Esta sería la segunda en mi lista de preferidas. Y pequeños gourmet, una ruta familiar, una experiencia gastronómica pensada para familias, donde los niños también disfrutan y aprenden. Quitemos el tema de los niños por ahora. Si fuera de otra manera, haríamos una votación, pero elijo la segunda. Vamos a ir con de la huerta al plato. ¿Sí? Entonces, vamos a generar un segundo prompt que yo ya tengo acá escrito y voy a tener que adaptar porque no sabía cómo se iba a llamar esta propuesta. Entonces, basado en la idea de la huerta al plato,
Define el público objetivo ideal, demografía, intereses, motivaciones. Luego, elabora una propuesta de valor única, clara y concisa para esta ruta. Empezamos a trabajar la ruta. Primero hicimos una lluvia de ideas, elegimos una. Ahora vamos a explícitamente trabajar una de las ideas. Ok. Yo le pedí que defina público objetivo y propuesta de valor única. Definición del público objetivo. Edad 30 a 60 años, todos los géneros, principalmente turistas de Montevideo, Buenos Aires y visitantes internacionales interesados en experiencias auténticas de nivel socioeconómico medio alto a alto, que sean parejas, grupos de amigos, viajeros solos y familias con hijos mayores. Ya cuando hicimos la selección de idea, habíamos dejado los niños fuera. Intereses del público objetivo: gastronomía local y sostenible, turismo rural, cocina saludable, cultura, fotografía de paisajes, bienestar. Todo esto es muy importante porque cuando avancemos y le pidamos las definiciones para redes sociales, vamos a tener los hashtags y demás y estarán relacionados con esto. Van a ver que Copilot me va a dar los hashtags, va a estar relacionado con esto. Motivaciones: vivir experiencias únicas y memorables, aprender el origen de los alimentos, conectar con la cultura local, disfrutar la tranquilidad del campo, participar activamente. ¿Cuál es la propuesta de valor única? Muy importante para el desarrollo futuro de distintos elementos. De la huerta al plato te invita a descubrir el alma de Colonia a través de una experiencia gastronómica inmersiva. Cosecha tus propios ingredientes, cocina con chefs locales y saborea la autenticidad del campo uruguayo en un entorno natural y encantador. Ok, con esto hemos completado nuestra primera etapa, nuestra fase 1. Ya tenemos un proyecto con un nombre, una definición de público objetivo y una propuesta de valor. Pasemos entonces a la fase 2. Pasemos a diseñar la experiencia. Ahora entonces te necesito una propuesta visual con elementos visuales. Necesito definir el producto. Vamos a tomar como base para el producto un itinerario de 3 días. Y entonces tenemos que definir día por día cuáles son las actividades que le vamos a proponer a nuestros clientes. Y una vez que tenemos una propuesta gráfica y un producto definido, vamos a empezar a trabajar la parte de difusión, generación, descripciones para la web, para las redes sociales, etc. Volvamos a nuestro amigo Copilot. Yo esto lo hago en el contexto de una conversación. Hay que recordar los principios básicos de prompting. Cuando yo voy avanzando, yo converso con el asistente. Esto quiere decir que todo lo que llevo elaborado es contexto que me sirve para las consultas que siguen. Esto significa yo no tengo ahora que volver a repetirle cuál es el público objetivo, todo eso ya lo sabe. Todo eso ya lo sabe. Yo lo que hago es avanzar en una conversación única. Cuidado, no hago una nueva conversación. En este caso sería un error utilizar la opción que está arriba de todo, ¿sí?, de iniciar un nuevo chat o una nueva conversación. No, yo
mantengo la misma conversación. Lo primero que voy a hacer es, basándome en la propuesta, debería haberla anotado en algún lado el nombre, de la huerta al plato. No, perdón, no me copió el, el prompt. Ahora sí, espero. Sí. Genera un mood board visual para una marca de turismo gastronómico llamada De la huerta al plato. Debe evocar, primero, en vez del mood board, perdón, voy a modificar mi propio plan. Vamos a generar un logo. Genera un logo o identidad visual para una marca de turismo gastronómico llamada De la huerta al plato. Debe evocar autenticidad, tradición, calidez, naturaleza. Podríamos haberle puesto otras características. ¿Eh? Y la paleta de colores la vamos a pedir a continuación. Ahí le pedimos a Copilot. Microsoft Copilot incluye un generador de imágenes motorizado por inteligencia artificial. Normalmente cuando pedimos una imagen hace esto, nos genera, vamos a ver, a veces empieza con 4, pero no hace las 4, pero normalmente genera 4 imágenes y nos generó 4 imágenes como estábamos planeando. ¿Eh? Yo puedo elegir cualquiera de las 4, descargarlas. No son imágenes tomadas de internet o tomadas de una base de datos. Son imágenes generadas en función de lo que venimos trabajando. Lo que se observa, y esto suele ocurrir todavía, a veces cuando hay texto dentro de la imagen que se genera, hay algún error en el texto. En este caso, en Huerta hay una doble E. Me gusta el primer logo que propones, el que está encerrado en un círculo para identificarlo. Y ahora sí, vamos a pedirle que genera un mood board visual para la misma marca. Ya vamos. Saquemos el nombre, ya no hace falta. Debe evocar autenticidad, tradición, naturaleza. Y le estamos pidiendo que incluya una paleta de colores, estilos de tipografía, ejemplos de imágenes, platos rústicos, qué tipo de identidad visual le vamos a dar al proyecto. Entonces va a generar varios elementos gráficos, ya no un logo. Generación de elementos gráficos puede durar incluso varios minutos. No es habitual que eso sea así, pero en buena medida depende de el nivel de ocupación que tengan los data centers
en este caso de Microsoft, que es nuestro proveedor. Acá tenemos, ¿no?, una serie de ejemplos gráficos, ejemplos de utensilios, de decoración. No son elementos concretos, ¿ven? Tenemos paleta de colores, son sugerencias para la identidad gráfica de nuestra con tipografía. Todo se puede descargar, por supuesto, y analizar después con más detalle. Pero bien, tenemos el primer elemento de la segunda fase. Hemos generado algunos elementos visuales. Vamos ahora a avanzar y vamos a generar el primer borrador de nuestro posible itinerario gastronómico, porque no tenemos que olvidar que la propuesta es generar una ruta gastronómica. No vamos a generar un restaurante, no vamos a promocionar una escuela de cocina o un local que vende productos gastronómicos. Lo que estamos ofreciendo es una experiencia turística. Entonces, vamos a empezar a centrarnos en eso. Desarrolla un posible itinerario de 3 días para de la huerta al plato. Es el nombre de nuestra propuesta. De la huerta al plato. Incluye visitas a productores locales, sobre todo queserías y viñedos. Les aclaro, en la zona de Colonia del Sacramento hay muchas queserías, muchos viñedos. Esta es la zona de cultivo y de producción de vino Tanat, y es esta zona a punto tal, hay muchas queserías, que hay un queso local que se denomina queso Colonia, ¿sí? Que incluya entonces queserías y viñedos, clases de cocina de platos típicos, comidas en restaurantes tradicionales y tiempo libre. Sugiere nombres atractivos para cada día o actividad. Entonces lo ponemos a trabajar y empieza. Me está generando una propuesta de 3 días. Día 1, raíces del sabor. A la mañana, bienvenida en una chacra orgánica, recorrido guiado por huertas, invernaderos y corrales, y propone como actividad cosecha participativa de vegetales, hierbas y frutas de estación. Recordemos que parte de la experiencia gastronómica era que los clientes cosecharan sus propios productos. Al mediodía, almuerzo campestre bajo los árboles con productos recién cosechados, degustación de jugos naturales y panes caseros. A la tarde, una clase de cocina con una cocinera local que enseñará a cocinar empanadas criollas, ensaladas y postres. Después deja tiempo libre y a la noche una cena ligera con fogón y música folclórica en vivo. Yo le hubiera agregado ahí en alguna chacra u otra localización que sea más rural. Segundo día, manos que alimentan, sabores artesanales. Visita a una quesería en Colonia Valdense. Fíjense que yo no le he dicho nada. Colonia Valdense es actualmente una ciudad que fue originada en una colonia de suizos, por eso es conocida por sus queserías. Actividad, participación en el proceso de elaboración de quesos, con una degustación de quesos con panes de campo y mermeladas caseras. A mediodía,
un almuerzo en un restaurante tradicional con menú de estación, opciones vegetarianas y carnívoras. Por la tarde, una visita a una bodega, por ejemplo, los Cerros de San Juan, creo que es la bodega más antigua de Uruguay, que está acá en la zona de Colonia. Recorrido por viñedos, cava subterránea y cata guiada de vinos. La actividad, maridaje de vinos con productos locales, quesos, aceitunas, pan de campo. Aclaro, también es un producto local las aceitunas y el aceite de oliva, pues esta es una zona de olivares también. A la noche, cena libre en Colonia del Sacramento, sugiriendo una lista de restaurantes. El día 3 le puso de título Delicias con historia. Esto incluye un paseo guiado por el barrio histórico de Colonia del Sacramento, paradas gastronómicas, panadería artesanal, dulcería colonial, café con historia. A mediodía, almuerzo en casa de familia o en una posada rural con un menú casero y charlas sobre tradiciones culinarias. Por la tarde, un taller titulado Recetas de la Abuela, con la preparación de platos típicos como guiso carrero, tortas fritas o dulce de leche casero. Actividad de cierre, armado de canasta gourmet con productos locales para llevar. A la noche, cena de despedida opcional con menú degustación y entrega de certificado de participación. ¿Sí? Tenemos nuestro itinerario de 3 días. Ya tenemos nuestro itinerario. ¿Qué es lo que necesitamos ahora? Necesitamos saber cómo lo vamos a promocionar. Necesitamos material a publicar. Entonces, un nuevo prompt. Y en este prompt solicito una descripción de 150 palabras para una web sobre una clase de cocina incluida en nuestra ruta gastronómica. Vamos a empezar a obviar el nombre. Vamos a sacar el la en nuestra ruta gastronómica. El público son viajeros culturales que buscan autenticidad. Usa un tono cálido, evocador y cercano. Destaca que aprenderán recetas secretas de una abuela local. De hecho, nosotros tenemos un taller que se llama Recetas de la Abuela. Así que vamos a generar el texto. Un texto pedimos de 150 palabras. Y nos genera un texto de 150 palabras. Recetas con alma. En una cocina de campo, entre aromas de albahaca fresca y pan recién horneado, te espera doña Marta, una abuela local que guarda en sus manos los secretos de generaciones. En cada clase íntima y entrañable aprenderás a preparar recetas tradicionales uruguayas como se hacían antes, con tiempo, cariño y productos de la huerta. Desde unas empanadas crujientes hasta un dulce de leche casero que se derrite en la boca, cada plato cuenta una historia. Más que una clase, es una invitación a compartir, reír y conectar con la esencia de la cocina criolla. Ideal para quienes buscan autenticidad, sabores con memoria. Al final te llevarás mucho más que una receta, la experiencia que quedará en tu corazón. Permítanme destacar la coherencia de lo que está desarrollando. Observemos. El taller cambió el nombre, se llamaba Recetas de Abuela, ahora se llama Recetas con Alma, ¿sí? Pero en el taller preparaba, no, este es el primero. El día primero preparaba empanadas criollas, ¿sí? Y en la clase del tercer día preparaba tortas fritas y dulce de leche.
y el texto hace referencia a las empanadas y al dulce de leche. Desde las empanadas hasta el dulce de leche. Eso es lo que en ingeniería de prompt llamamos la relevancia de el contexto y en este caso es la integridad de la conversación. Estamos avanzando, elaborando una idea. Observen que llevamos poco menos de 20 minutos y ya tenemos definido el proyecto en sus términos generales. Hemos definido la propuesta de valor. Hemos definido el público objetivo. Elaboramos el logo. Elaboramos la identidad gráfica y visual que va a tener el proyecto. Después elaboramos el itinerario de 3 días que vamos a ofrecerle a nuestros potenciales clientes y ya tenemos un texto de 150 palabras para presentar nuestra idea en un sitio de gastronomía turística ofreciéndola. Empezamos, ¿no? Nuestro proyecto está en marcha en poco menos de 20 minutos. Pasemos a la fase 3, que tiene sus complejidades, puede parecer que no. En esta fase 3 tenemos que elaborar contenido para redes sociales. El contenido para redes sociales tiene sus bemoles porque, primero, no en todas las sociedades se utilizan las mismas redes sociales. Hay regiones que usan más TikTok, hay otras que usan más Instagram, hay otras que usan más Facebook. Y no solo eso, cada una de las redes sociales tiene una lógica de comunicación diferente, con lo cual hay que atender a qué vamos a publicar, en qué red social, con qué formato. En segundo lugar, le vamos a pedir ideas visuales para los anuncios. Vamos a pedirle cómo segmentar los anuncios. Sí, una de las ventajas que tenemos al emplear redes sociales para promocionar un producto es que las distintas redes sociales nos permiten segmentar a qué usuarios estamos llegando. E incluso le vamos a pedir que genere un calendario de contenido para ir publicando en Instagram en particular. Quiero hacer a esta altura una salvedad para ayudar a entender por qué Copilot ha ido haciendo algunas opciones al elaborar la ruta. Las fotos que ustedes ven que ilustran esta presentación son todas fotos tomadas de Colonia. Esto es una de las calles de la Ciudad Vieja. Esto es uno de los viñedos, uno de los varios viñedos que hay en la zona de Colonia. Esto es otra calle de la Ciudad Vieja, las reconocen fácilmente por el empedrado, con el río de la Plata al fondo. Y esto es un pequeño local gastronómico que ofrece conservas, dulces, vinos de la zona, quesos, fiambres, etcétera. Vamos ahora entonces por nuestra publicación en redes sociales. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pedirle 5 ideas de post. Yo ya tenía preparado el prompt. Genera 5 ideas de post cortos para Instagram para promocionar nuestra, bueno, de la huerta al plato. De la huerta al plato.
Enfócate en diferentes aspectos. Un plato estrella, la experiencia con productores, un paisaje de la ruta, un testimonio hipotético, una oferta de lanzamiento, varias opciones. Incluye hashtags relevantes y una llamada a la acción. ¿Sí? Ejecutamos el prompt y Copilot, como de costumbre, cumple y nos genera 5 posibles publicaciones. ¿Mm? Un plato estrella, una foto de la empanada, de las empanadas de la abuela. ¿Eh? Y ya nos sugiere el texto. Crujientes por fuera, jugosas por dentro y con ese toque secreto que solo una abuela puede dar, así son las empanadas que vas a preparar y devorar en nuestra clase de cocina rural. Acuérdense que en la clase de cocina rural, perdón que vuelva para atrás, pero esto tiene que ver con la coherencia, en la clase de cocina rural se enseñaba a hacer empanadas criollas. Esas empanadas criollas son las que estamos publicando en Instagram. ¿Te animás a descubrir el ingrediente oculto? La llamada a la acción. Reserva tu lugar hoy. Esta es la llamada a la acción. Reserva tu lugar hoy. Y los hashtags. De la huerta al plato, turismo gastronómico, sabores de colonia, cocina con historia, Foodie Uruguay. Segunda publicación. Experiencia con productos. ¿Alguna vez ordeñaste una vaca o cosechaste tu propio almuerzo? En nuestra ruta vas del campo a la cocina con las manos en la tierra y el corazón lleno. Conoce a quienes hacen posible cada sabor. Viví la experiencia auténtica, sería el llamado a la acción. Los hashtags no son los mismos, pero son relativamente parecidos. Recuerden que el primer día no solo había una clase de cocina, sino que también se cosechaba en la huerta los productos de la huerta, paisajes de la ruta, atardeceres dorados, viñedos infinitos y el canto de los pájaros como banda sonora. Colonia te espera con paisajes que alimentan el alma y el apetito. Llamada a la acción, listo para desconectar y saborear. Los hashtags, de nuevo, turismo slow, naturaleza y comida, etc. Tengo los hashtags. Testimonio hipotético, no pongan el hipotético en las redes sociales. Pensé de alguien que experimentó, esto tendría que ir ilustrado con la foto de la persona. Pensé que venía a comer rico y terminé aprendiendo a hacer dulce de leche con una abuela que me abrazó como si fuera su nieta. Inolvidable. Clara, viajera de Buenos Aires. Y el llamado a la acción. Vos también podés vivirlo. Los hashtags correspondientes para esta publicación. Oferta de lanzamiento. Lanzamiento especial, reserva tu lugar en De la Huerta al Plato antes del 15 de junio y obtené un 15% de descuento más una canasta gourmet de regalos. Cupos limitados, escribinos para más info, hashtags, ¿sí? Además de los iconos, etc. Observemos que lo que pedimos fueron 5 publicaciones para Instagram, y la publicación de Instagram, la característica que tiene es muy gráfica. Esto acompaña a una foto, siempre hay una foto o un video, esto lo acompaña. El texto debe ser breve, no extenso, no nos sirven las 150 palabras que generó antes. Son fundamentales los hashtags para ir generando efecto y llegar a posibles clientes que no son seguidores de nuestro espacio
en Instagram. Con esto tenemos 5 propuestas para Instagram. Vamos a tomar uno de los textos y vamos a pedirle que lo modifique, ¿eh? Para publicarlo como un reel. Yo acá ya tengo el prompt para un reel, podría ir maravillosamente el testimonio. Entonces vamos a decirle, toma el siguiente texto, 4 era, perdón, bajo un poco, 4 testimonio hipotético y reescríbelo con un tono más juvenil y divertido, adecuado para TikTok o para un reel de Instagram. La lógica es otra, es diferente, entonces lo hace. Entonces nos señala, tendríamos que crear el clip de una chica riéndose mientras cocina, yo agregaría mientras cocina dulce de leche y que diga en ese video, vine por la comida rica y terminé haciendo dulce de leche, no con mi voz, por favor, haciendo dulce de leche con una abuela que me adoptó en 5 minutos. Me enseñó a amasar, a cantar mientras cocinas y hasta me mandó con un frasco de regalo. Literal, mejor plan de finde. Los hashtags para publicarlos. La sugerencia no sugirió música, simplemente música alegre. Podríamos pedirle, ¿te animás a vivirlo? El llamado de la acción y los hashtags. ¿Puedes sugerirme una pieza musical para acompañar la publicación? No les pidan la letra o cosa por el estilo por el tema de respeto de los derechos de autor, pero sí puedo pedirle que me sugiera piezas. ¿Sí? Banana Pen me sugirió música en inglés. Prefiero que me sugieras compositores o cantores uruguayos. Entonces me sugirió Eduardo Mateo, que es un compositor de candombe, me explica por qué, Fernando Cabrera, Rubén Rada, que quizás alguien lo conozca, Jorge Drexler, que también es muy conocido, y una banda de rock alternativa, No Te Va a Gustar, todos uruguayos, ¿sí? Con la recomendación de cuál utilizar según el tenor del video, ¿eh? Para videos más energéticos o de cierre no te va a gustar, ¿eh? Jorge Drexler es más reflexivo y un tono más intimista, pero adecuado para público joven. Con lo cual ya tengo 4 publicaciones para Instagram, una para un reel e inclusive le estuve pidiendo sugerencias musicales para acompañar el reel, ¿eh? Y darle un toque más auténtico. Describe, ahora tenemos que pedirle ideas para un video corto, ¿eh?
para hacer un anuncio en un video. Entonces le vamos a pedir 5 ideas visuales potentes para un anuncio en video corto de 30 segundos sobre nuestra ruta gastronómica. Vamos a eliminar. Enfócate en mostrar la autenticidad y la experiencia sensorial. ¿eh? No le pido los videos. Hago en este punto una salvedad. Copilot no tiene capacidad de generar video. Copilot tiene capacidad de generar imagen, como hemos estado viendo, pero no video por el momento. Con lo cual no puedo pedirle el video, sino la idea del video. Entonces, me da 5 ideas. ¿eh? Una idea la titula Del campo a tus manos. Primer plano de manos cosechando tomates maduros, cortando hierbas frescas, amasando pan, que transmita sensación de textura con colores vivos. Y una narración quizás o un texto que diga acá no solo comes, vivís cada ingrediente. Con un cierre invitando a reservar un lugar. Segunda idea propuesta, la abuela y su receta secreta. Una abuela sonriente enseñando a un grupo a preparar empanadas. Todo depende cómo se quiera manejar. Si quieren, a esta altura ya me resulta redundante explotar la imagen de la abuela, pero también es cierto que en un producto nuevo, utilizar una imagen de modo repetitivo para distintas alternativas de promoción generan identidad, asocian el producto con la imagen y puede ser una buena idea. ¿eh? Entonces la abuela enseñando a preparar empanadas entre harina, calidez, tradición, ternura y un texto que diga recetas que no están en Google pero sí en su corazón. Y como cierre, de la huerta al plato auténtico y nuestro. ¿eh? Este segundo nos permitiría identificar mucho nuestra ruta gastronómica con la imagen de la abuela. El tercero, un día de lluvia, ¿eh? Un amanecer en el campo, bueno, una secuencia, la cosecha, clases de cocina, almuerzo al aire libre, imágenes que están montadas hasta terminar con un fogón nocturno, ritmo, variedad, experiencia, ¿eh? Y un texto que diga un día todos los sabores, todas las emociones, y cierra, viví la ruta gastronómica más auténtica de Uruguay. El cuarto, un testimonio real, sabor real, una joven viajera hablando a cámara mientras prueba un plato. Esto es otra cosa, nunca comí algo tan fresco. Sensación de espontaneidad, de cercanía, de autenticidad. Evidentemente no soy yo el que tiene que decir los textos. ¿eh? Una narración o un texto que diga no es un restaurante, es una experiencia, sumate a De la Huerta al Plato. Observen que repetidamente pone el título de nuestro proyecto, siendo que yo explícitamente no lo puse. Punto número 1. Punto número 2, la coherencia. Los elementos que van surgiendo son coherentes con las instancias anteriores, la cosecha, la abuela con las empanadas, los paisajes, la joven impactada por la experiencia y los sabores, y el quinto dice el sabor de Colonia, paisajes de Colonia, viñedos, huertas, calles empedradas, platos servidos con detalle. Transmite sensación de belleza natural, orgullo local, elegancia rústica
y un texto que dice: Colonia no solo se recorre, se saborea. ¿Mm? Todo una elaboración coherente con lo que traemos hasta este punto. ¿Qué más tenemos que hacer? Habíamos dicho que además de las ideas visuales, vamos a trabajar anuncios segmentados. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ahora solicitar, ya tengo el prompt preparado, ¿eh? Ustedes perdonen, pero yo he utilizado repetidamente, como se dan cuenta, estos prompts. El público objetivo de nuestra ruta gastronómica es evidente ya a esta altura que no es necesario que esté repitiendo el título. Quiero chequear la edad porque nos habíamos definido un perfil de edad. Observen todo lo que hemos elaborado en el poco tiempo que llevamos. Público de entre 30 y 60 años, eso era lo que me parecía. Tengo que modificar acá. 30 a 60 años, interesados en autenticidad y gastronomía. ¿Cuáles son las redes sociales más relevantes? Bueno, este es uno de los puntos complejos que mencioné. No todas las redes sociales tienen el mismo impacto en todas las regiones y en todos los segmentos etarios. Entonces, lo que estoy pidiéndole es: ¿cuáles son las redes sociales más relevantes en Uruguay? Vamos a ampliar. ¿Cuáles en Argentina? ¿Cuáles en Brasil? ¿Y cuáles, suponiendo que apuntamos a público europeo, en Europa? Justifica por qué y sugiere tipos de contenido adecuados para cada una. Es una de las tareas quizás más complicadas porque todo depende de a qué grupo etario y a qué región apuntamos. Miren, nos generó sugerencia para cada país que yo pedí. Me dice que está considerando viajeros culturales de 30 a 60 años interesados en autenticidad y gastronomía. Entonces me dice: en Uruguay, redes más relevantes, Facebook. ¿Eh? Quizás a alguno le parezca imposible, no es así. La red social más utilizada en Uruguay es Facebook y la segunda es Instagram. ¿Eh? Obviamente en distintos segmentos etarios. Y WhatsApp para contacto directo. En Uruguay todo se pide por WhatsApp. Contenido sugerido: historia y productores y recetas en formato carrusel para Instagram, eventos y testimonios en video en Facebook. Observen que propone distinto tipo de contenido para cada una de las redes sociales. Es un grave error pensar que un mismo contenido podemos enviarlo a diferentes redes sociales. Un mismo contenido, un mismo concepto en diferentes formatos se puede mandar a diferentes redes sociales, pero no el mismo contenido a todas las redes sociales. Argentina pone como relevantes Instagram, muy fuerte en el segmento foodie y cultural. Facebook, adultos mayores de 35 y YouTube. Y sugiere Reels, mini documentales de 2-3 minutos. Si me está sugiriendo YouTube
es un buen camino ir por ahí. Publicaciones con storytelling y fotos de alta calidad. En Brasil, Instagram es el dominante en turismo y gastronomía. YouTube, muy asumido por adultos. Facebook, aún fuerte en regiones rurales y entre mayores de 40. Observen que no solo eligió las redes sociales, sino que me está indicando a qué segmento de población apunta cada una. Contenidos, videos subtitulados en portugués, estamos hablando en castellano y entiende que hay que subtitularlo. Influencers gastronómicos brasileros invitando a la ruta. Historias destacadas con recetas y paisajes. Y para Europa se centró en España, Francia, Alemania e Italia. Las redes más relevantes son Instagram, YouTube y Pinterest, según Copilot, obviamente. Y nos sugiere generar reels con subtítulos en inglés, español, francés, mostrando la experiencia, videos tipo Slow Travel o Farm to Table en YouTube y tableros de Pinterest con recetas, paisajes. Fíjense que Pinterest todavía no ha aparecido, lo introdujo específicamente para Europa. Nos ahorró un trabajo muy complejo y que es muy fácil cometer errores. Hace falta mucha experiencia y mucho conocimiento para poder segmentar por región y por edad. Vamos ahora a pedirle criterios de segmentación para hacer una campaña de anuncios en Facebook e Instagram para nuestra ruta gastronómica. Vamos a... Incluye intereses, gastronomía, viajes culturales, comportamientos, viajeros frecuentes. Lo que está entre paréntesis no es lo que tiene que poner, sino son ejemplos para clarificar más lo que quisimos decir con intereses, con comportamientos, datos demográficos y ubicaciones. Entonces, ahora le decimos, quiero hacer una campaña de anuncios específicamente en Facebook e Instagram, quiero que me prepares la segmentación. Entonces, me dice, propuesta de segmentación detallada para una campaña de anuncios en Facebook e Instagram, ¿eh? Orientada a promocionar la ruta gastronómica para viajeros culturales, datos demográficos. 30 a 60 años, todos los géneros, esto ya lo habíamos hablado, idioma español, portugués, inglés y otros idiomas europeos según el país, que sean parejas, familias con hijos mayores o viajeros solos. Ubicaciones. Puede ser gente de Uruguay, puede ser gente de Argentina, de Brasil o de distintos países de Europa. Usar segmentación por radio geográfico para captar turistas que estén actualmente en Colonia o alrededor también puede ser útil para promocionar. ¿Eh? Intereses. Gastronomía, turismo rural, slow food, clases de cocina, cultura uruguaya, viajes sostenibles, vinos, quesos, productos artesanales. Comportamiento. Viajeros frecuentes internacionales y regionales, personas que han viajado recientemente o planean viajar, usuarios que interactúan con contenido de turismo, gastronomía o experiencias culturales, compradores online de experiencias o escapadas. Estrategias adicionales, revisiones de audiencia basadas en quienes ya interactuaron con la web, redes sociales, hacer un retargeting
a quienes visitaron la web o interactuaron con publicaciones anteriores y segmentar por dispositivos en las campañas visuales, priorizar, iOS y Android, dispositivos móviles. Con lo cual tenemos elaborada una segmentación. Incipiente, pero la tenemos. En esta fase queríamos completar con la creación adicional de un calendario. Entonces le vamos a pedir que cree un calendario de contenido de ejemplo para Instagram para el primer mes de lanzamiento de nuestra ruta gastronómica. Incluyen 3 posts por semana, variando el tipo de contenido: foto inspiradora, video corto, receta, testimonio, pregunta a la audiencia, etcétera. Vamos a agregarle un etcétera. Sugiere un tema semanal. Me faltó el punto. Lo que fíjense, le hemos pedido primero que nos localice redes sociales por país, que sugiera contenido para cada una. Le hemos pedido una segmentación de posibles clientes para orientarnos. Ahora le estamos pidiendo una campaña de publicaciones en Instagram a lo largo de un mes que incluya 3 publicaciones por semana de contenido diverso basadas en un tema semanal. Deberemos tener 4 semanas, seguramente. Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Ok. Acá tenemos nuestra campaña de 4 semanas en Instagram. 3 publicaciones por semana. Para cada publicación tenemos sugerencia visual, foto de un plato típico. Ya dijimos que Instagram requiere textos cortos, entonces texto que acompaña la foto y los hashtags. La primera semana es una semana de bienvenida a la ruta. Entonces, fíjense, pone una foto, un clip de 15 segundos y por último una pregunta. Imagen con texto: ¿cuál es tu plato uruguayo favorito? La segunda semana nos propone 3 acciones una vez más. Una foto de una que sería un agricultor, un video corto, otra imagen con una cita que suene a testimonio. Esto tendría que ser la foto de un supuesto viajero. La semana 3, una foto de la comida con historia, ¿sí? Un texto muy breve que sea la historia del plato. Ahí, en llegado el momento, le podemos pedir también a Copilot que nos redacte el texto para acompañar la publicación. Un reel de preparación de empanadas con la abuela se va a convertir en la imagen del proyecto. Y por último, una foto de un atardecer en un viñedo o un campo con un texto que dice: Colonia no solo se recorre, se saborea. Un texto que ya había aparecido antes en una publicación sugerida. Por último, la semana 4, 3 publicaciones. Una primera, una imagen
con una promoción. Acuérdense que ya había sugerido nosotros, este es uno de los detalles que hay que tener presente cuando trabajo con inteligencia artificial generativa. Entre todos los datos que le di, yo no le dije cuándo empezaba esto, con lo cual el asistente supone que tiene toda la libertad de elegirlo él, pero es coherente. Ya en el inicio nos había hablado de que hacer una oferta para antes del 15 de junio. Y acá retoma ese punto, vuelvo a la coherencia de la conversación y una promo del 15% de descuento hasta el 15 de junio más canasta gourmet. ¿Sí? Un call to action, reserva ahora. La segunda publicación, un video de 30 segundos con clips de todo el recorrido. Ya toda la semana 4 es un llamado a la acción, podemos decir, y una encuesta. ¿eh? ¿Preferís dulce o salado? Clase de cocina o picnic para hacer. Con lo cual tenemos una campaña de un mes en Instagram promocionando nuestra idea. ¿Mm? Con eso completamos nuestra fase 3 y ahora uno de los puntos críticos. Estadísticamente fracasan muchos intentos de implementación de inteligencia artificial y una de las causas recurrentes del fracaso de los proyectos es que no se evalúan ni se miden adecuadamente los resultados de la implementación del proyecto. Para poder evaluar adecuadamente un proyecto es necesario definir KPIs que realmente reflejen el impacto que puede tener en el proyecto las acciones que estamos haciendo. A nosotros en particular puede interesarnos la inclusión del asistente de inteligencia artificial para el diseño. Pero en términos generales tenemos que ser capaces de medir el proyecto. Para eso usamos los KPI, Key Performance Indicators, ¿eh? Los indicadores de performance. Entonces, Copilot no puede medir por nosotros, no puede ocupar nuestro lugar en ese sentido, pero sí puede ayudarnos a definir los KPIs que tenemos que evaluar. Y eso es lo que le vamos a pedir. En esta última etapa, le vamos a pedir que para la campaña de lanzamiento de la ruta gastronómica, ¿cuáles serían los 5 KPIs más importantes a seguir en redes sociales y en la web? Estamos mirando específicamente, se podrían pedir KPIs de distintos tipos, también en buena medida, esto es un ejercicio, pero nosotros podríamos incluir, por ejemplo, dentro del tratamiento con el cliente, una encuesta de satisfacción, un seguimiento luego y entonces generar KPIs en función de eso. Recoger comentarios, etcétera. Vamos a hacer lo que más simplemente podemos hacer y está más alineado con lo que hemos trabajado hasta acá, que es buscar KPIs que nos permitan seguir en redes sociales y en la web cómo ha resultado la experiencia. Explica brevemente por qué cada uno de estos 5 que vayas a elegir son relevantes. Vamos a agregarle, si quieres sugerir alguno adicional a los 5 primeros,
hazlo aclarando por qué lo consideras importante. Bueno, sugirió 6. Observen. El primero, tasa de conversión. Mide el porcentaje de visitantes que realizan una acción deseada, por ejemplo, reserva, consulta, descarga de folleto. ¿Por qué es clave? Es el indicador más directo del éxito comercial de la campaña. Si mide el contenido, realmente mide si el contenido convierte el interés en acción. ¿Eh? Si logramos la acción que nos hemos propuesto. Segundo, alcance e impresiones. Mide cuántas personas vieron el contenido y cuántas veces se mostró. El alcance es cuántas personas, cuántas veces se mostró son las impresiones. Porque es clave, ayuda a entender la visibilidad de la campaña y si está llegando al público objetivo. Una cosa es que logre convencer y otra cosa es que llegue al público objetivo. ¿Sí? Son índices complementarios. Interacción o engagement. Mide los likes, los comentarios, ¿eh? Las veces que se guardó, los clics en publicaciones. Mide el nivel de conexión emocional y relevancia del contenido. Un alto engagement indica que el mensaje resuena con la audiencia. El cuarto son los clics en el enlace. Mide el porcentaje de personas que hicieron clic en el enlace del anuncio o la publicación. Indica lo efectivo que es el llamado a la acción. Acuérdense que le habíamos pedido que cada una de las publicaciones, cuando las hicimos, hace ya tiempo, incluía un call to action. Bueno, sumate a De las Huertas al Plato, descubrí, no, esos no son los call to action. Bueno, estaban como CTA en su momento, me quedaron demasiado lejos. Bueno, el cuarto es el clic en los enlaces. El quinto, el crecimiento de seguidores y suscriptores. Mide el aumento de seguidores en redes sociales o suscriptores al boletín o lo que fuere. Refleja el crecimiento de la comunidad interesada en la experiencia. Esos son 5 clásicos de redes sociales. Nosotros acá yo lo he pedido específicamente para redes sociales y la web y es el tipo de KPIs que se aplica a redes sociales en la web. Adicionalmente, sugiere un sexto que es la tasa de retención en el video. Porcentaje de personas que ven los videos hasta el final. Es otro indicador muy importante porque en el caso de los videos de Reels o videos de YouTube es habitual que el visitante inicie a verlo pero no lo retengamos y consecuentemente deja de verlo. Y a veces deja de verlo cuando avanzó el 1% del video, a veces lo deja al 10% del video, a veces al 80% del video. Es interesante como medida. Bien, hemos en poco más de una hora elaborado un proyecto desde su concepción inicial. Partimos de una idea que era que queríamos tener una ruta gastronómica orientada al turismo gastronómico en la ciudad de Colonia del Sacramento y a partir de una simple idea se generaron 5 propuestas, elegimos una vez que elegimos una avanzamos, se definió el itinerario, se definió la identidad gráfica,
generamos un logo y a partir de ahí generamos mecanismos de promoción en redes sociales, con segmentación del público, con distintos tipos de publicaciones, con borradores, con una campaña en Instagram, incluidos indicadores de performance que nos van a permitir después medir el impacto que está teniendo nuestro proyecto. Todo lo hemos hecho simplemente usando Copilot Chat. No necesitamos nada más. Inclusive la generación del logo y de la identidad gráfica la hicimos con Copilot. Lo que no hicimos con Copilot es generar los videos. Copilot no tiene la capacidad de generar videos, pero tenemos hasta la idea base para nuestro logo. Un día alguien me dijo, esto no reemplaza al diseñador gráfico, esto me sirve, por eso no me molesta que Huerta tenga una doble E. Esto me sirve para dárselo al diseñador gráfico y decirle, esta es la idea que tengo, sobre esta idea quiero que trabajes. Mejorala, aportá, esta es mi idea, esto es lo que me gusta, en vez de estar media hora hablando con él, explicándole, ya tengo mi base para un logo. Después genero más, pero no. Y lo mismo pasa con la identidad gráfica. Van a necesitar un profesional, sí, pero tienen los conceptos básicos para poder decir esto es lo que me gusta, este estilo es el que quiero, esta identidad es la que busco. No podemos hacer lo mismo con videos porque son las limitaciones propias de Copilot. Con lo cual, Copilot agilizó muchísimo. Dense cuenta que hemos llevado una hora. Insistencia que tenemos que tener siempre presente. Siempre insisto y siempre repito esto. Hay que revisar absolutamente todo porque puede contener errores. Así como todo el desarrollo fue homogéneo y consistente, podría habernos pasado que no. Podría ocurrir que haya introducido, fíjense, que en un momento nos sugirió para un proyecto de este tipo música en inglés. En realidad hubiera sido un paso equivocado poner música en inglés. Esto debía ser complementado con música uruguaya, de autores uruguayos, para terminar de darle ese clima local. Error de Copilot, sí, pero para eso es que estamos nosotros, para revisar, para detectar y corregir. Y eso fue lo que hicimos cuando le dijimos, no quiero música en inglés, quiero compositores uruguayos. ¿Qué es lo que hace Copilot? Copilot, primero, nos complementa en habilidades que nosotros no tenemos. Si yo quizás hubiera tenido que ponerme a dibujar el logo, hubiera estado un día intentando dibujar un borrador horrible para que después un diseñador gráfico pueda hacer algo en serio. Copilot lo hizo en segundos y me permitió elegir y me permitió... Segundo, me hizo más eficiente. ¿Por qué? Porque yo ya sabía que no todas las redes sociales deben manejarse igual, con el mismo tipo de contenido, ni estaban orientadas al mismo segmento etario. Pero eso me lo resolvió en segundos y me hizo la segmentación por red social y por rango etario para Argentina, Uruguay, Brasil y Europa. Maravilloso.
Con lo cual, Copilot lo que nos ofrece es eficiencia, es creatividad, es capacidad de personalización, ¿sí? Generando siempre propuestas innovadoras. Me parece una maravillosa herramienta. Espero que este recorrido y esta demostración les haya servido, ¿eh?, para tener ideas para cualquier desarrollo que quieran hacer. Yo tomé como base la propuesta de una ruta gastronómica, pueden llevarlo a cualquier plano. Ese es el valor de los asistentes de inteligencia artificial, ese es el valor de Copilot. Muchas gracias por haber estado atentos hasta este punto. Quedo dispuesto para cualquier pregunta, consulta, consideración que tengan. Muchas gracias.